La pantalla del portátil iluminaba el rostro de Mateo, proyectando un brillo inocente sobre sus facciones mientras se desplazaba por una página de relojes de lujo. Me llamó sin apartar la vista, con esa familiaridad cómoda que habíamos construido durante 6 años. Amor, ven, ayúdame a elegir un regalo para Javier. Tú tienes mejor gusto. Mi cuerpo se movió antes que mi mente, obedeciendo al autómata en que me había convertido. Me senté a su lado en el sofá, el mismo sofá donde horas antes la espalda de Javier se había apoyado. El aire del apartamento, para mí, todavía estaba impregnado de un olor ajeno, una mezcla de su perfume y el sudor de la urgencia, un fantasma olfativo que Mateo, en su bendita ignorancia, no podía percibir. Cada clic del ratón era como un martillo golpeando la estructura de mi vida secreta, mientras mi voz, un hilo sereno y controlado, opinaba sobre correas de cuero y esferas de cronógrafo. Era el acto más grotesco de domesticidad imaginable. Ayudar a mi hombre a elegir un regalo para nuestro amigo, mi amante. ¿Quieres saber cómo termina esta historia y qué lecciones podemos aprender de ella? Te invito a que te suscribas al canal y me cuentes desde qué parte del mundo me estás viendo. Continuemos. Nuestra historia no empezó así, por supuesto. Comenzó con risas en un pequeño café de la Condesa, con planos de un futuro que diseñaríamos juntos, literalmente. Yo era la arquitecta de nuestros sueños y él, el ingeniero que aseguraría que las bases fueran sólidas. Mateo era, y sigue siendo, un buen hombre. Un hombre de certezas tranquilas, de amor sereno y leal. Los primeros años fueron un refugio, un espacio seguro donde dos almas cómplices construyeron un hogar. Hablábamos hasta el amanecer. Compartíamos miedos irracionales y ambiciones profesionales. Él era mi ancla, la calma en medio del caos de la Ciudad de México. Pero la calma, con el tiempo, se convirtió en una quietud absoluta, en un mar tan plano que ya no reflejaba nada, ni siquiera a nosotros mismos. El amor se transformó en una rutina funcional, en un contrato de convivencia cuyos términos se cumplían sin pasión ni cuestionamientos, simplemente por inercia. El silencio se instaló entre nosotros de forma gradual, tan sutilmente que al principio lo confundimos con paz. Dejó de ser un espacio para la contemplación mutua y se convirtió en un vacío llenado por el brillo azul de las pantallas de nuestros teléfonos. Las conversaciones migraron de los sueños a las facturas, de las pasiones a la lista del supermercado. No era un silencio hostil, no había gritos ni portazos, y quizá por eso fue más peligroso. Era un silencio pesado, cargado de todo lo no dicho, de los besos que se volvieron un roce en la mejilla, del deseo que se convirtió en un recuerdo borroso. Nos sentábamos uno al lado del otro, cada uno en su propio universo digital, tan cerca físicamente y a la vez a años luz de distancia emocional. Éramos dos extraños compartiendo una hipoteca y un plan de Wi-Fi, ignorando el abismo que crecía bajo nuestros pies a cada noche que pasaba. Dentro de mí, una grieta había comenzado a formarse mucho antes de Javier. Era la fractura de la mujer que se sentía estancada, la arquitecta que diseñaba cocinas para otros mientras su propia vida carecía de un plano coherente. Ansiaba un impacto, una sacudida sísmica que me hiciera sentir que todavía estaba viva debajo de las capas de responsabilidad y rutina. Me sentía profundamente culpable por este anhelo, por querer más que la vida buena y segura que Mateo me ofrecía. Era una traición silenciosa, la de desear el caos cuando se tiene la calma, la de anhelar el riesgo cuando se vive en la seguridad. Este conflicto me consumía. El amor leal y el compañerismo que sentía por Mateo contra la necesidad urgente, casi animal, de sentirme deseada, de ser vista no como una parte del mobiliario, sino como una mujer con piel y fuego. Y entonces apareció Javier, o, más bien, lo permití entrar. No fue una historia de amor, nunca me engañé con eso. Fue una dosis de adrenalina, una validación cruda y directa. Javier, el mejor amigo de Mateo, el que siempre estaba en nuestras cenas y reuniones, de repente me miró de otra manera, o quizás siempre lo hizo, y yo solo entonces estuve dispuesta a verlo. Con él no había conversaciones sobre el futuro ni planes a largo plazo. Solo existía el ahora, el riesgo, la intensidad de lo prohibido. Era una fuga, un escape aterrador y adictivo que me alimentaba mientras, al mismo tiempo, me envenenaba. Cada encuentro era un acto de profanación, un desafío a la vida ordenada que había construido y que, en el fondo, me aterrorizaba perder, pero que ya no sabía cómo habitar. El epicentro de nuestra traición era este mismo apartamento, nuestro hogar. Cada vez que Mateo viajaba por trabajo, sus espacios se convertían en el escenario de mi vida secreta. Era una profanación deliberada, un acto de autodestrucción calculado. La cama que compartía con él se convertía en un nido clandestino. Su lado de la cama, siempre intacto, me observaba como un juez silencioso.
El olor de Javier se mezclaba con el aroma de nuestro suavizante de telas, una contradicción que me asfixiaba y, a la vez, me hacía sentir peligrosamente viva. Usaba el espacio sagrado de nuestra convivencia para destruirla desde dentro, convencida de que esa era la única forma de sentir algo real, aunque ese algo fuera la culpa más corrosiva. Estaba demoliendo mi propia casa, ladrillo a ladrillo, con la esperanza de que entre los escombros pudiera encontrarme a mí misma. Mi atención volvió a la pantalla, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Mateo señaló un reloj con correa de acero. Este le gustaría, ¿no crees? Es su estilo. Asentí mecánicamente, pero mi mente no veía el reloj. Veía la muñeca de Javier sobre mis sábanas, la forma en que su piel se tensaba al moverse. El recuerdo era tan vívido, tan reciente, que sentí un escalofrío. Mi pulso se aceleró, un tambor sordo en mis oídos que amenazaba con ahogar la voz de Mateo. Cada fibra de mi ser quería gritar, confesar, romper en 1000 pedazos el frágil escenario de normalidad que habíamos construido. En cambio, me escuché decir, sí, es perfecto, elegante pero no demasiado ostentoso. Mi voz sonaba ajena, la de una actriz interpretando el papel de una esposa devota, mientras por dentro, el edificio de mi doble vida se derrumbaba en silencio, viga por viga, sin hacer un solo ruido que pudiera alertarlo. Él sonrió, satisfecho con mi aprobación, y pasó un brazo por mis hombros, atrayéndome hacia él en un gesto de complicidad. Sabía que podía contar contigo, susurró, y depositó un beso en mi frente. El contacto de sus labios, un gesto que antes me habría dado seguridad, se sintió como el hierro candente de una marca. Era el sello de su confianza, una confianza que yo había pisoteado y profanado en el lugar más sagrado que teníamos. La ternura de su acto, tan pura e inconsciente, fue infinitamente más dolorosa que cualquier acusación. Cerré los ojos, absorbiendo la punzada de la culpa, una herida interna y sangrante. Quería apartarme, huir de su tacto, pero me quedé inmóvil, aceptando el castigo de su amor. En ese abrazo residía toda la magnitud de mi traición. Él me veía como su compañera, su aliada, mientras yo era la arquitecta de su inminente ruina. Continuó navegando, ahora buscando carteras de cuero, quizá algo más personal, murmuró. Una imagen fugaz asaltó mi memoria, la cartera de Javier sobre nuestra mesita de noche, junto a un vaso de agua que le había servido. Sentí una oleada de náuseas, una reacción física y violenta a la colisión de mis dos realidades. Cada objeto en esa pantalla era una conexión directa con mi engaño, un recordatorio tangible de los detalles sórdidos de mis encuentros. El mezcal artesanal me recordaba el sabor de sus besos después de beber. Los gemelos para camisa me traían a la mente sus manos desabrochando mis blusas. Estaba atrapada en un infierno personal, un carrusel de objetos inocentes transformados en símbolos de mi duplicidad. Mi silencio debió parecerle concentrado, pero en realidad era el silencio del pánico, el de alguien que se ahoga a centímetros de la orilla, paralizado por la inmensidad de su propio engaño. Finalmente, Mateo se decidió por el reloj, cerró el portátil y el apartamento volvió a la penumbra habitual. La actuación había terminado, al menos por esa noche. Se levantó para ir a la cocina y yo me quedé en el sofá, sintiendo el vacío que dejaba su calor. Me sentía sucia, una impostora en mi propia casa. Fui al baño y me miré en el espejo, buscando algún rastro de la mujer que era antes, pero no la encontré. La que me devolvía la mirada era una extraña, con los ojos llenos de secretos y la boca tensa por el peso de las mentiras no dichas. ¿Quién era esta persona que arriesgaba una vida de amor tranquilo por la emoción efímera del peligro? La respuesta me aterrorizaba. Era yo. Una versión de mí que había permitido que su insatisfacción la llevara a un punto de no retorno. Una arquitecta que había construido meticulosamente su propia prisión. Los días previos a la fiesta de cumpleaños de Javier fueron una tortura a fuego lento. Cada mensaje de Mateo sobre los preparativos, cada mención de su nombre, era una pequeña descarga eléctrica en mi sistema nervioso. Intenté crear una distancia, pretextando trabajo y cansancio para evitar cualquier conversación que pudiera llevarme a un terreno peligroso. Pero el verdadero terror llegó en forma de un mensaje de texto del propio Javier. Muero de ganas de verte el sábado. A los dos. La frialdad y el descaro de sus palabras me helaron la sangre. No había pasión en ese mensaje, solo el ego de un hombre que disfrutaba del juego. Para él, yo no era una persona. Era una situación, un trofeo secreto. Y el sábado, tendría que estar allí, sonriendo, celebrando al hombre que era a la vez el mejor amigo de mi pareja y el catalizador de mi autodestrucción. La ansiedad era una bestia que me devoraba por dentro. La noche de la fiesta, me paré frente al armario durante casi una hora, paralizada.
Cada vestido parecía una elección equivocada, un disfraz para un papel que ya no sabía cómo interpretar. ¿Debía vestirme para Mateo, proyectando la imagen de la pareja estable y feliz que todos esperaban? ¿O había una parte de mí que todavía quería la aprobación de Javier, que se vestía para la mirada del cazador? La confusión era humillante. Finalmente, elegí un vestido negro, simple y sobrio. Era un color de luto, me di cuenta. El luto por la mujer que había sido, por la relación que estaba asesinando en secreto. Mientras me maquillaba, mi reflejo me parecía el de una completa desconocida. Estaba construyendo una fachada, aplicando capas de base y máscara de pestañas para ocultar las grietas que se extendían por mi alma. Iba a la guerra vestida de gala. Llegamos a la fiesta y el ruido y las risas me golpearon como una pared. Puse mi sonrisa en modo automático, saludando a gente cuyo rostro apenas registraba. Entonces apareció Javier. Abrazó a Mateo con la efusividad de un hermano, una palmada en la espalda, una risa compartida. La escena era tan genuina que me revolvió el estómago. Luego se volvió hacia mí. Su abrazo fue breve, casi formal, pero sentí cómo sus dedos se aferraban a mi espalda un segundo más de lo necesario. Un gesto minúsculo e imperceptible para cualquiera, excepto para mí. Fue un recordatorio silencioso de nuestro secreto, una marca de posesión en medio de la multitud. Me aparté con una rigidez que esperaba pasara por formalidad, pero por dentro sentía que mi piel ardía donde él me había tocado. El juego había comenzado. Me moví por la fiesta sintiéndome completamente disociada, como si viera una película de mi propia vida desde fuera. Sostenía una copa de vino que no bebía. Participaba en conversaciones que no escuchaba. Mi único punto focal eran ellos dos, Mateo y Javier. Los observaba desde la distancia, riendo junto a la barra, compartiendo anécdotas de una amistad de toda la vida. Parecían inseparables, dos pilares de una misma construcción, y yo era la fuerza sísmica que estaba a punto de derribarlo todo. La culpa era una presencia física, un nudo en la garganta que me impedía tragar. Ver la confianza pura en los ojos de Mateo mientras miraba a su mejor amigo era como recibir un puñal directo en el corazón. Él vivía en un mundo de lealtad incuestionable, un mundo que yo había incendiado. En un momento, decidí que no podía seguir escondiéndome en las esquinas. Tenía que enfrentarlo. Me acerqué a ellos con el pretexto de buscar otra bebida. Estaban enfrascados en una conversación y, al llegar, escuché a Mateo preguntarle a Javier sobre su vida amorosa. Y entonces, ocurrió. Javier, con una naturalidad escalofriante, soltó las palabras que detendrían mi mundo. «He estado saliendo con alguien», dijo, con una sonrisa ladeada. «Es algo casual, pero intenso». Mateo lo escuchaba con interés genuino, como el buen amigo que era. Yo contuve la respiración, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Sabía lo que venía, una parte de mí lo sabía, pero la ingenuidad se aferraba a una última y estúpida esperanza de que no fuera tan cruel. «Lo único malo», continuó Javier sin dejar de mirar a Mateo, «es que es una pena que esté comprometida». Y en ese preciso instante, sus ojos se desviaron de los de Mateo por una fracción de segundo, un movimiento casi imperceptible, y se encontraron con los míos. Fue una mirada cargada de triunfo, de poder, acompañada por una sonrisa diminuta, casi una mueca, que solo yo podía entender. El aire se volvió denso. El ruido de la fiesta se desvaneció en un zumbido lejano. En esa mirada, en esa frase lanzada con la casualidad de quien comenta el clima, entendí la verdad completa y devastadora de mi situación. No era su pasión secreta, no era su amor prohibido, era su juego. Era un trofeo que le estaba mostrando, de la forma más sutil y cruel, a su mejor amigo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La adrenalina que antes me había hecho sentir viva se evaporó instantáneamente, reemplazada por una ola de humillación tan fría y cortante que me dejó sin aliento. La narrativa que yo había construido en mi mente para justificar mis actos, la de una mujer buscando desesperadamente sentirse viva, se hizo añicos. Me vi a mí misma a través de sus ojos. No era la protagonista de un romance prohibido, sino un peón en una dinámica de poder y ego entre dos hombres. Una conquista. Un objeto. La culpa por traicionar a Mateo, que ya era inmensa, fue repentinamente eclipsada por la vergüenza aplastante de haber sido tan increíblemente ingenua, tan fácilmente utilizada. Me sentí despojada de toda mi agencia, reducida a un simple instrumento para la vanidad de otro. Mateo, en su absoluta inocencia, le dio una palmada en la espalda a Javier. «Pues ten cuidado, hermano», le dijo con una sonrisa cómplice. «No te metas en problemas. No querrás arruinarle la vida a nadie». La ironía de sus palabras fue tan brutal, tan precisa, que sentí que me faltaba el aire. Tuve que girarme,
fingiendo que buscaba a alguien en la multitud, para que no vieran la expresión de horror que seguramente se había dibujado en mi rostro. Javier simplemente se encogió de hombros, manteniendo su sonrisa de suficiencia. En ese momento lo odié. Odié su arrogancia, odié su deslealtad, pero sobre todo, me odié a mí misma por haberle dado el poder de destruirnos a todos. Él seguiría adelante, pero yo tendría que vivir para siempre entre los escombros de lo que había provocado. Necesitaba escapar. Con una excusa murmurada, me abrí paso entre la gente y salí al balcón. El aire frío de la noche fue un golpe bienvenido en mi rostro acalorado. Me apoyé en la barandilla, temblando, y respiré hondo, tratando de que el oxígeno llegara a mis pulmones. Repasé la escena una y otra vez en mi cabeza, su mirada, su sonrisa, las palabras de Mateo. La vergüenza ardía en mi pecho, mucho más caliente y dolorosa que la culpa. La culpa era por lo que le había hecho a Mateo. La vergüenza era por lo que me había hecho a mí misma. Me había permitido ser un objeto para llenar un vacío, y en el proceso, me había vaciado por completo. Mi búsqueda de sentirme vista había terminado con la revelación de que solo había sido un espectáculo para una audiencia de uno. El resto de la fiesta pasó en una neblina borrosa. Volví a entrar, me recompuse y retomé mi papel, pero algo dentro de mí se había roto irrevocablemente. El hechizo se había desvanecido. Ahora veía a Javier a través de un nuevo lente, el de la verdad. Lo observé reír con otras personas, encantador y carismático, y solo sentí un profundo y amargo asco. La atracción, la adrenalina, todo se había convertido en cenizas. Ya no era el hombre que me hacía sentir viva, era el hombre que me había mostrado cuán muerta estaba por dentro. Conté los minutos para irnos, cada segundo una eternidad. Solo quería la soledad de mi coche, el silencio, el espacio para empezar a procesar la magnitud del desastre que era mi vida. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio absoluto. Mateo conducía, tarareando una canción de la radio, ajeno a la tormenta que se desataba a su lado. De vez en cuando, me miraba y sonreía, y yo le devolvía una versión rota de mi propia sonrisa. Pero este silencio era diferente a los que habíamos compartido antes. No estaba vacío, no estaba lleno de palabras no dichas. Estaba lleno de mi verdad gritada, de la humillación, del asco. Era un silencio denso y pesado, el preludio de la destrucción. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que no podía seguir viviendo la mentira. La revelación de Javier no solo había terminado el affair, había demolido la última columna que sostenía la fachada de mi vida. Había llegado al punto de quiebre. Al día siguiente, con las manos temblorosas y un nudo de acero en el estómago, le puse fin. No hubo una confrontación dramática, ni lágrimas, ni reproches. Solo un mensaje de texto, frío, corto y definitivo. Se acabó. No me busques más. Inmediatamente después, bloqueé su número de todas partes. Fue un acto clínico, una amputación necesaria. No sentí alivio, ni tristeza, solo un vacío inmenso. Había cerrado una puerta, pero no para proteger a Mateo, sino para protegerme a mí misma del veneno de mi propia elección. La aventura, que había nacido de una búsqueda desesperada de sentir, había terminado con una ausencia total de sentimiento, un acto quirúrgico para extirpar una parte de mí que se había vuelto tóxica y extraña. Era el primer paso, no hacia la redención, sino hacia la simple y brutal honestidad. Pasé el resto del día en un estado de trance, moviéndome por el apartamento que ahora se sentía como una escena del crimen. Cada rincón guardaba un eco de mi mentira. Comprendí que no podía seguir adelante sin demolerlo todo. La confesión ya no era una opción, era una necesidad existencial. No buscaba el perdón de Mateo. En el fondo, sabía que era imperdonable. Lo que necesitaba era liberarme a mí misma del peso de la actriz, del personaje que había creado y que me estaba asfixiando. La humillación que sentí en la fiesta fue el catalizador. Me obligó a verme con una claridad brutal y a entender que la mentira no solo estaba destruyendo a Mateo, me estaba aniquilando a mí. Tenía que confesar para poder, algún día, volver a mirarme al espejo. Esa noche, cuando Mateo llegó del trabajo, lo esperé en el salón. Apagué la televisión. Le pedí que se sentara. Su rostro reflejaba confusión, pero lo hizo. No hubo preámbulos, ni excusas, ni intentos de suavizar el golpe. Solo la verdad, cruda y devastadora, servida como un veneno. «Tengo que decirte algo», empecé, y mi voz sonó firme, aunque mi interior era un caos. «Te he estado engañando. Con Javier». Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, pesadas, imposibles. «Ha sido aquí, en nuestra casa, en nuestra cama». Vi cómo la comprensión se abría paso lentamente en su rostro,
reemplazando la confusión con una incredulidad dolorosa, y luego con una herida tan profunda que sentí que lo había roto físicamente con mis palabras. El silencio que siguió fue el más ensordecedor que he experimentado en mi vida. No hubo gritos, ni preguntas. Mateo simplemente me miró, y en sus ojos ya no vi amor, ni rabia, solo a una completa extraña. Extendió la mano para coger el vaso de agua que tenía en la mesita auxiliar, pero sus dedos temblaban tanto que el vaso se resbaló y se hizo añicos contra el suelo. El sonido agudo de los cristales rompiéndose fue el único ruido en el apartamento, una puntuación violenta y perfecta para el final de nuestro mundo. Ese sonido fue nuestra sentencia, el fin de nosotros, el fin de la amistad con Javier, el fin de la vida tal y como la conocíamos. Fue un final tan abrupto y devastador como un accidente de coche. Esa misma noche, sin decir una palabra más, Mateo hizo una maleta. Se movía con una calma metódica, robótica, que era mucho más aterradora que cualquier explosión de furia. Yo me quedé sentada en el sofá, paralizada, viendo cómo borraba metódicamente 6 años de vida compartida en una pequeña maleta de mano. Cuando terminó, caminó hacia la puerta. Se detuvo un instante, pero no se giró a mirarme. Y luego, se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo, un punto final absoluto. Más tarde supe que su amistad con Javier también se rompió de forma implacable, con la misma contundencia silenciosa, y yo me quedé sola, en el silencio ensordecedor de un apartamento que había dejado de ser un hogar para convertirse en un mausoleo. Ahora estoy aquí, en este espacio lleno de fantasmas. No hubo reconciliación, no hubo un perdón milagroso, solo la consecuencia, cruda y real. La soledad es mi compañera constante, un espejo que me obliga a enfrentar a la mujer que me llevó a este punto. Empecé a ir a terapia la semana pasada, un primer paso doloroso y necesario para entender las grietas en mis propios cimientos, para descifrar qué me llevó a buscar en la destrucción lo que no pude encontrar en la calma. No es un final feliz, ni siquiera es un final, es un comienzo, el más difícil de mi vida. Un largo y solitario ajuste de cuentas con mi propia identidad fragmentada, aprendiendo que a veces, para reconstruirte, primero tienes que tener el coraje de observar tus propias ruinas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,